El arte pop es comúnmente interpretado como una reacción a los entonces dominantes ideales del expresionismo abstracto, como también es la continuación de ciertos aspectos, tal como la creencia en las posibilidades de hacer arte, sobre todo en obras de grandes proporciones. Del mismo modo, el arte pop era una extensión como un repudio del dadaísmo. Mientras que el arte pop y el dadaísmo exploraban los mismos sujetos, el arte pop reemplazaba los impulsos destructivos, satíricos y anárquicos del movimiento dada. Surgió a mediados de los años 1950 en el Reino Unido y a finales de los años 1960 en los Estados Unidos, con diferentes motivaciones. En Estados Unidos marcó el regreso del dibujo del tipo hard edge, traducido como dibujos de contornos nítidos, y el arte representacional, como una respuesta de los artistas al utilizar la realidad mundana e impersonal, la ironía y la parodia para contrarrestar el simbolismo personal del expresionismo abstracto. En contraste, el origen en Inglaterra de la postguerra, aunque también utilizaba la ironía y la parodia, era más académico y se enfocaba en la imaginería dinámica y paradójica de la cultura popular estadounidense, la cual estaba formada por un conjunto de mecanismos fuertes y manipuladores que estaban afectando los patrones de la vida, mientras mejoraban la prosperidad de la sociedad. El arte pop temprano de Inglaterra se puede considerar entonces como una serie de ideas alimentadas por la cultura popular estadounidense vista desde lejos, mientras que los artistas estadounidenses estaban comprometidos con los derechos civiles, por la participación y por protestar en contra de la guerra de Vietnam. Estos mismos rechazaban el consumismo y los valores conservadores. Muchos artistas adoptaron técnicas mecánicas de imprenta para reflejar el mundo contemporáneo y distribuir su arte en masa. La mayoría de las obras de este estilo son consideradas incongruentes debido a que las prácticas conceptuales que generalmente son utilizadas hacen que sean de una difícil comprensión. El concepto del arte pop no hace tanto énfasis al arte en sí, sino a las actitudes que lo conducen. El movimiento urbano que constituye el arte pop, al contrario que el expresionismo abstracto, pretende unir arte y vida mediante el enfriamiento de las emociones. Tiene el propósito de reflejar la superficialidad de los elementos de la cultura de masas en sus obras, es decir, toma productos de consumo accesibles para todos y los representa. Con esto se destaca la inexpresión y la impersonalidad del objeto, alejándose de cualquier tipo de subjetividad del artista. Por otro lado, la repetición es una característica que abunda en este movimiento, ya que en los medios de comunicación se usa como método tanto para crear íconos como para anestesiar a la sociedad sobre problemas graves. Por lo tanto, en este punto de la historia del arte, el arte ya no imita la vida, sino que es la vida la que imita el arte. Las composiciones de pop se fundamentan en conceptos clásicos, jugando con la representación de grandes espacios vacíos, gamas de colores contrastantes, la perspectiva y proporciones se mantienen simplificados y la ausencia de las sombras en el modelo es muy frecuente. El grupo independiente, fundado en Londres en 1952, es reconocido como el precursor del movimiento artístico pop. Eran un grupo de jóvenes pintores, escultores, arquitectos, escritores y críticos que desafiaban la visión modernista de la cultura, así como la perspectiva tradicional de ver las bellas artes. Las discusiones del grupo se centraban en la cultura popular y la implicación de la aparición de dichos elementos en comerciales, películas, tiras cómicas, ciencia ficción y la tecnología. El término arte pop fue acuñado finalmente por John McHale en 1954 con la finalidad de describir el movimiento. Este fue utilizado en las discusiones del grupo independiente durante su segunda sesión realizada en 1955 y la primera aparición de dicho término en una publicación impresa tuvo lugar en 1956. Aunque el movimiento comenzó a finales de 1950, el arte pop en Estados Unidos tuvo su mayor impulso durante la década de 1960. En ese momento, la publicidad estadounidense había adoptado muchos elementos e inflexiones del arte moderno y funcionaba a un nivel muy sofisticado. En consecuencia, los artistas de Estados Unidos tenían que buscar más profundo para los estilos dramáticos que se distancian del arte de los materiales bien diseñados e inteligentemente comerciales.
por lo que los británicos consideraban a las imágenes de la cultura popular estadounidense desde una perspectiva un tanto alejada. Sus puntos de vista se corresponden a menudo con lo romántico y connotaciones sentimentales o humorísticas. Por el contrario, los artistas de Estados Unidos, siendo bombardeados a diario con la diversidad de imágenes producidas en masa, producen en general un trabajo más audaz y agresivo. Dos pintores de gran importancia para la creación del lenguaje utilizado por el pop estadounidense son Jasper Johns y Robert Rauschenberg. Las pinturas de Rauschenberg tienen relación con los trabajos anteriores de Carl Schwitters y otros dadaístas. Su método consistía en crear arte con materiales efímeros, con los que representaba acontecimientos de actualidad con los que los estadounidenses convivían diariamente, lo que dotó a sus obras de una calidad única. El trabajo de Johns y Rauschenberg de la década de 1950 está clasificado como neo-dada y es visualmente distinto del clásico arte pop norteamericano que comenzó en la década de 1960. Andy Warhol fue un artista plástico y cineasta estadounidense que desempeñó un papel crucial en el nacimiento y desarrollo del arte pop. Warhol utilizó medios diferentes para crear sus obras, como el dibujo a mano, la pintura, el grabado, la fotografía, la serigrafía, la escultura, el cine y la música. El Museo Andy Warhol, en su ciudad natal, Pittsburgh, Pensilvania, contiene una amplia colección permanente de arte. Resulta ser el museo más grande de Estados Unidos dedicado a un solo artista. Warhol comenzó a involucrarse en este movimiento artístico, realizando imágenes tomadas de dibujos animados y anuncios televisivos que pintaba con cuidadosas salpicaduras de pintura. Estas salpicaduras emulaban el aspecto del expresionismo abstracto estadounidense. Se trataba, en cierto sentido, de devolver al arte el valor de la cosa mental, tal y como Leonardo da Vinci la había definido ya en el Renacimiento. Entretanto, refinó su aspecto. Se estaba quedando calvo, así que empezó a llevar sus famosas pelucas. Se rodeó de personas extravagantes de Nueva York y alquiló un almacén que le sirvió de taller y estaba lleno a las 24 horas de adictos, transexuales y grupos de rock llevados por el propio Warhol. A lo largo de su carrera, el artista cultivó el dibujo, la pintura, la serigrafía, la escultura, la música, el teatro, la fotografía e incluso el arte digital. Warhol fue, entonces, un hombre del Renacimiento en una época culturalmente saturada de elementos, un visionario sobre que se olió en qué convertiría el mundo a la larga. Warhol fue entonces un hombre del Renacimiento en una época culturalmente saturada de elementos, un visionario sobre que se olió en qué se convertiría el mundo a la larga, en una serie de modas de usar y tirar, subculturas que se vuelven culturas, prensa amarillista sustituyendo a la información y reality shows sustituyendo a la vida misma. Roy Lichtenstein fue una de las figuras clave del pop norteamericano y como tal sacó la inspiración para sus obras tanto del arte popular, anuncios comerciales, revistas, cómics, como de la historia del arte tradicional. Art Deco, cubismo, expresionismo abstracto, en el que militó al principio de su carrera. La obra de Lichtenstein se caracteriza por su ironía. Es algo de lo que los artistas pop presumían, a veces disfrazados de snobismo o superficialidad. El uso de puntos Benday, utilizados en artes gráficas, y colores industriales, el lenguaje del cómic, onomatopeyas, viñetas, narrativa y el dominio de la línea. Lichtenstein se inició en el expresionismo abstracto de moda, pero pronto se unió al resto de la guerrilla pop para rebelarse contra lo abstracto y utilizar la figuración. Además, una figuración cuanto más popular y mecánica, mejor. Desde luego no existía en 1958 nada más popular y mecánico que un cómic, así que Lichtenstein decidió que iba a crear imágenes comerciales de producción masiva. Esas imágenes eran fieles retratos de la sociedad de consumo y de la cultura de masas, que pueden ser o no una crítica del mundo contemporáneo, una idealización o una sátira de la sociedad capitalista occidental. Esa ambigüedad entre la crítica y la admiración, entre la burla y el respeto, es típica del arte pop, que juega cínicamente a una mascarada.